La palabra hablada. Aleluya. Marcos capítulo 4. El Evangelio según San Marcos capítulo 4. Vamos a prepararnos con nuestra Biblia, nuestro cuaderno, nuestra pluma, nuestros oídos para oír, nuestra vista a la letra y nuestro corazón al espíritu. Es muy importante el uso de nuestro diseño para aprender. Estamos diseñados para aprender. Somos personas diseñadas para aprender. Hay una parte de nosotros que requiere conocimiento, necesita conocimiento para llevarlo a la práctica, para vivir la sabiduría que hay en la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, allí hallamos la voz del Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba por parábolas. En Mateo capítulo 13 ya vimos la parábola del sembrador. Ahora nos vamos a los escritos de San Marcos. Quiero decirle que la parábola del sembrador es una de las más profundas parábolas, y Cristo mismo, Él dijo: si no entienden esta, ¿cómo podrán entender las demás? Entonces, hay sobre nosotros una demanda de alcanzar el mensaje. Hay una demanda sobre nosotros de que oigamos la palabra. Así que vamos a las Escrituras en el modo en donde el corazón puede oír, puede darle entrada al mensaje. Es un modo práctico, es un modo donde se requiere solemnidad. No es una simple lectura con la vista, se requiere atención. Versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. He aquí la primera parte. El sembrador salió a sembrar, y la primera parte fue esa película, esas escenas. Y luego vinieron otras 3 escenas más. Bajamos hasta el versículo 13 y dice así: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y viene la explicación de las escenas ilustradas que comienzan en el versículo 3. Esta es la explicación de la parábola del sembrador. El término parábola significa narración de sucesos. Hay ilustraciones narradas. Es traer a comparación algo que no se ve para conocerlo mediante una semejanza con algo. Aquí el Señor está presentando
su reino, que es no visible. ¿Y cómo es que lo da a conocer? Por el modo audio, verbal, audiblemente. Por eso Él, lo primero que dijo es, oigan, oigan, oigan. Es muy enfático. No piensen, oigan. No miren, oigan. No opinen, oigan. O sea, es muy enfático Él. Es que uno sale con ideas y si dicen 2 pajaritos, uno quiere ver 3. Y es que se trata de oír exactamente, con atención, una inclinación voluntaria hacia el mensaje, porque el mensaje es exactamente las palabras que están saliendo de la boca del hablante. Es eso, exactamente, con toda precisión eso. No piensen, oigan. No miren, oigan. Y esa parte nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Quiero hablarle de la frase la palabra. La frase la palabra es un modo. En ese momento, cuando él explica que lo que da el sembrador es un mensaje, el mensaje pasa a un escenario en donde Jesús va a explicar que hay otros elementos como pájaros, como piedras, como espinos. Fíjese usted, dice que el mensaje es lo sembrado en la tierra, y la tierra es el corazón. El asunto aquí que vamos a descubrir es que si la palabra hablada por el sembrador, que es mensaje, que si eso es lo único que está en el modo audible o verbal, y vamos a descubrir que no es lo único que está como algo, como una voz que la tierra oye, sino que también las otras cosas que aparecen en la tierra donde se sembró lo que el sembrador dijo, también son y están en el modo verbal, son oídas por la tierra. Este asunto no lo habíamos descubierto, y ahí era donde ocurría la traba. Nos preguntábamos cómo es que el corazón oye y de pronto vienen las aves, se roban la semilla o la arrebatan. De pronto la tierra tiene piedras, de pronto la tierra tiene espinos. No habíamos sido tan profundos en el análisis acerca de, ¿y la piedra será también un mensaje? ¿Y los espinos serán también algo verbal, algo audible? ¿Dicen algo? ¿Son la voz de alguien? ¿Y los pájaros también? ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que un corazón oye, entonces pone en nosotros el panorama de que todo lo que va a tener relación con la semilla es del mismo tipo, debe ser audible también.
debe ser audible. Para que algo combata un mensaje, ese algo debe ser audible, de la misma naturaleza. Aunque ese algo, lo dicho también, no fue dicho por el sembrador. Por el sembrador fue dicho una semilla mensaje. Entonces, vea usted, eso no nos habíamos percatado. ¿Por qué? Porque en cada servicio no tenemos la misma profundidad, no tenemos la misma, el ahondamiento, pero con cada servicio entramos más profundamente. Vea usted pues el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, el asunto o la dimensión se trata del modo verbal, es palabra, es voz. Ubíquese en ese modo, por favor. Es palabra, es voz, es verbal. Es un asunto de mensaje. Entonces, ubíquese en esa dimensión, por favor. Es muy importante esta reflexión. En la Biblia Dios habla hoy, dice, el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Es un anuncio. ¿Y cómo sabemos qué tipo de anuncio? Letras, colores, jeroglíficos. Bueno, muy sencillo. Dice que alguien oye. Entonces es algo verbal. Oír es verbal. El que oye. No perdamos esa dimensión. Estamos descubriendo cosas muy valiosas que pertenecen al reino de lo no visible. Pero Cristo lo está poniendo, dándolo a conocer mediante, o sea, por medio de las palabras, por el oír. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, oír, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando él habló la parábola, él habló de pájaros, de aves que venían. Aves que venían. Entonces, el problema que tiene el primer tipo de corazón es que también oye el mensaje que da el maligno. Recuerde que si el primer mensaje es por el oír, el resto es un asunto que está en el mismo modo, por el oír o mensaje. Son mensajes que quitan mensajes. Son mensajes que remueven a otros mensajes. Son mensajes que espantan a otros mensajes. Pero vamos a hablar categóricamente de qué se trata. Cuando un corazón oye una mentira, oír una mentira. La mentira no permite la mezcla con la verdad. El corazón oye
al maligno. La dimensión o el nivel en el cual el maligno opera, ¿saben que también el maligno opera dando mensajes? ¿Saben que también el mundo opera dando mensajes? ¿Y saben que también la carne opera dando mensajes? Todo está en el mismo nivel, porque el nivel lo indicó el sembrador. El primero que habla es el que le dará lugar a los que se presenten. Todos llegan en el mismo nivel. Nadie de ellos llegó con un globo o una nieve o llegó con un arma, no. Llegaron con palabras. Tienen que llegar en el mismo nivel, en el modo verbal. En el modo verbal. Entonces llega el maligno. El maligno. ¿Cuál es el mundo del maligno? Las mentiras. Las mentiras. En el jardín del Edén, el primero que llegó fue el maligno. Llegó con una mentira. ¿Qué hizo? Habló. Ese es el nivel que debes percatarte de su realidad o su existencia. Cristo está exponiendo lo que sucede en la relación oír su palabra y una historia consecuente, pero ya que pertenece a la tierra oyente que somos tú y yo. ¿No te ha tocado el caso de alguien, oírlo por supuesto, oírlo porque lo visible no da tanto como lo audible? Lo audible es perfecto para definir algo. Oyes a alguien y sabes, lo ves, no te das una clara idea, pero lo oyes y sabes lo que está dentro. Porque los mensajes son como semillas. Hay que preguntar de quién procedió ese mensaje y nos vamos a dar cuenta. De la boca de Dios, del maligno, del mundo o de la carne. El caso de alguien que de pronto lo ves como en conflicto, en raro. No es un asunto de clima, naturaleza, no. Está oyendo a alguien, está oyendo algo y ya lo tiene sembrado. Eso es lo que hace que la persona se enrarezca. ¿Por qué esa persona no puede ocultar lo escuchado, lo oído? Porque todo mensaje tiene un tipo de vida en sí mismo. Fíjate, llega el maligno y trajo algo. Por el oír también tiene que ser del mismo modo, no hay otra. Por el oír. Si yo le quiero quitar un mensaje a alguien, y si yo llego con tal persona y le digo, te traigo un globo, la persona va a decir, ¿con un globo tú me quitas el mensaje que me dijo fulanito? No, ¿cómo crees? ¿Verdad que no se quitan con cosas visibles los mensajes que alguien me dijo? No, por eso Jesús está hablando de esa situación que las personas experimentan, y todo es en lo espiritual.
Por eso esto está muy profundo, es muy profundo. Las aves son mensajeras, se dedican a eso, mensajes que se dedican a eso. Llega Satán, llega el maligno. Hay otras parábolas más adelante, la parábola de la cizaña y el trigo. Cristo dijo, el malo viene al campo y siembra la cizaña, que son los hijos del maligno. Pero también el buen hombre, que es el Hijo del Hombre, ha sembrado en el mismo campo que es la tierra, hijos del reino. Fíjate allí el asunto, la palabra para referirse a las personas es hijo. ¿Qué significa hijo? Alguien que habla de acuerdo a la naturaleza que tenga el Padre. Las personas le van a hablar a otras personas. Jesús está revelando que eso es lo que se mueve en el mundo. Por ejemplo, ¿cómo es posible hablar de países, un país europeo, por ejemplo, España? Llega alguien de España y dice, España está muy difícil. Pero explícame, no, es que la entrada del evangelio está muy difícil. Que la gente se arraigue, que eche raíces, está muy difícil. Entonces, ¿cómo es que hay culturas así? Porque están oyendo a alguien, fíjate, hijos del maligno, hijos del reino, hijos hablándole a otros, y se forman culturas del mismo mensaje. Por eso, un mensaje, entrar en una cultura donde hay otro mensaje es muy difícil, muy difícil. Entonces, aquí en esta parábola el Señor alaba la misión del sembrador. ¿Saben que esa es nuestra misión? Se le llama el ministerio de la palabra. Esa es la misión de todos aquellos que estamos en el reino de Dios. Los hijos del reino tenemos ese ministerio. Ya un sembrador es aquel que lleva el mensaje. Es un hijo del reino en medio de hijos, pero del maligno, pero lleva el mensaje. Porque los hijos del maligno están metiendo otra cultura. Cultura significa otro cultivo. Están poniendo a oír a la gente otros mensajes. Pero todos los hijos del reino tienen un solo mensaje. El mensaje del reino. Entonces, vea usted, el asunto aquí es, todo está basado en el oír. Seguimos leyendo. Versículo 15, pero traemos varias versiones a la mano. Nueva versión internacional. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Fíjate bien, este es un momento muy importante. Aquí ese terreno, el asunto que tiene es que tiene piedras. Las piedras son la figura simbólica de un mensaje. Tener una piedra en el terreno del corazón es
la figura simbólica de tener un mensaje en el corazón. Como en el versículo anterior, la figura simbólica de que un ave puede aterrizar en tu campo significa que un mensaje es el que tiene pista de aterrizaje allí en tus oídos. Y todos los días oyes aves a aves, pero son símbolos de mensajes del maligno. Hay otro corazón, dice el Señor, y dice piedras, terreno pedregoso. Son símbolos. ¿Cómo es que una piedra pudo combatir a una semilla si la semilla es mensaje? Porque la piedra simboliza un mensaje, pero no procedente del sembrador, sino ese mensaje lo echó el mundo. El mundo. El mundo. Un gran problema. Los problemas. Los problemas son mensajes. ¿Sí? ¿Quieres que te cuente un problema? Son mensajes. Entonces, Cristo dice, miren, esténse listos porque les voy a decir que se va a levantar en contra de mi mensaje. ¿Qué se va a levantar en contra de mi mensaje? Parece que las cosas en el terreno de lo visible están quietecitas, pero no. Hay muchas piedras en el aire que están cayendo, muchas piedras que están como meteoritos. ¿Cómo es que había piedras allí? ¿Cómo? Así como hay muchas aves volando de aquí para allá. Así viajan las mentiras. Así viajan los problemas. Y todo es en el mismo modo que es el verbal. Y dice el Señor, miren, ellos oyen la palabra. Ahora, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Es necesario irnos a varias traducciones. Hay una palabra aquí que tiene que ver con la raíz. En el versículo 17 de la Biblia de las Américas dice, pero no tienen raíz profunda. ¿Listos? Esto es ilustrativo. Las ilustraciones crean imágenes mentales. En la Biblia Dios se habla hoy, dice, pero como no tienen suficiente raíz. Voy a manejar esa palabra, suficiente. Yo me hice una pregunta. ¿Cómo es que la raíz le va a brotar a ese mensaje? ¿Cómo? Si las ilustraciones nos permiten imaginar el desarrollo de un mensaje a base de ilustraciones, yo me pregunto, ¿cómo es que un mensaje puede echar raíces en el oyente? Y fíjese que aquí esta palabra me explica un momento, puede ser muy amplio, de ese oyente. Dice, no tienen suficiente raíz. Y el Señor habla y dice, mira iglesia, miren mis hijos, dice, este tipo de corazón recibió el mensaje porque oyó, pero
comenzó a darse cuenta de que al estar oyendo, comenzó a nacer en él raíces, pero no se mantuvo oyendo lo suficientemente, de tal modo que las raíces no fueron las suficientes. Es que yo decía, bueno, ¿cómo? Mire, yo también me hago preguntas de niño. ¿Cómo? Es que yo no... ¿Cómo es que las raíces no fueron suficientes? ¿Qué hace que algo tenga raíz? Y saben, la única conexión es que el oír no fue suficiente, por lo tanto la firmeza no fue la suficiente. ¿Cuántos están en esa situación de sus vidas espiritualmente? Pruebe usted mismo su firmeza, y la firmeza o no firmeza está directamente proporcional a su oír. Si el oír no es bastante, la firmeza no será suficiente. Si no le echamos ganas al oír, pero en el grado de suficiencia, mucho, continuamente, nunca ganaremos raíces que es igual a firmeza, pero en el grado suficiente. Es que es un juego de palabras, pero que el Señor me ayude a explicar. Estamos hablando de alguien que no tuvo suficiente raíz. Pero yo no te puedo prestar mis raíces. Eso no se puede prestar. Una raíz no se puede prestar. ¿Verdad que en lo natural no se puede eso? No se puede prestar una raíz. Pero Cristo me revela que en las personas, en sus vidas, algunos no han echado las suficientes raíces. Pero las raíces no se cuentan en años. No, las raíces significan firmeza. Firmeza. ¿Cuán firme estás tú? Firmeza no es preguntarnos cuán fuerte físicamente, ni cuán guapo, ni cuán rico, ni cuán popular. No, es una firmeza por la palabra. Si no ha venido suficiente palabra, está claro que no has echado suficientes raíces. He ahí una de las, no es una de las, es la gran explicación de alguien, de la condición espiritual de alguien. Cristo dijo, les voy a presentar a alguien que no tiene nombre, pero es alguien. Puede ser español, mexicano, chino, japonés o portugués. Puede ser de Iztapa, del Valle, de Valle Dorado. Es alguien. No tiene nombre, pero es alguien. ¿Quieres conocer a ese alguien? Espérate, lo oirás y te darás cuenta de que no tuvo firmeza. Por eso esta parábola es muy grande, muy profunda. Y el Señor continuó y nos dijo, les voy a presentar a otro alguien. Puede ser mujer, puede ser hombre, esposo, esposa, puede ser un jovencito, puede ser un hijo, puede ser un
una viuda, un viudo, divorciado, divorciada, un soltero. Pero les voy a presentar la condición espiritual de ellos. Y nos siguió narrando los sucesos el Señor. Nos dijo, miren, 18, otros son como la semilla. Listos, todo es en el modo verbal. Todo está en esa dimensión. Son como la semilla sembrada, que es oída, entre espinos. Espinos son el símbolo de un mensaje. Semilla verbal, espinos, mensaje verbal. Mira, esto significa, ya con estas ilustraciones, tu espíritu ve. Por eso las parábolas nos permiten ver, porque ya las imágenes están creadas en tu mente. Mira, hay corazones que ven literalmente cómo lo que oyen de la palabra de Dios les es arrebatado por el maligno. Hay otros mensajes que hay otros corazones que ven la piedra en su terreno, que son los pedregales, y es como que ellos le dan mordidas a las piedras. Es como la piedra es un mensaje, pero no procede de la boca de Dios. Ese corazón quiere comer de allí, le da mordidas a las piedras. Otros tienen en su terreno espinos. Comerte un pensamiento de tu carne es como darle mordidas a una espina. ¿Quién quiere ese dolor? Pero eso es. Por eso, en esta tercera situación, cuando el sembrador se dio cuenta de ese terreno y vio espinos, él está simbolizando el tipo de mensaje que está allí. Y cuando el sembrador puso su mensaje, vio cómo los espinos ahogaron su mensaje. Esos espinos simbolizan a los pensamientos que tenemos propios de nuestra naturaleza carnal. Esos que se cuentan por miles de todos los días en nuestra mente. Pero eso es algo espinoso. Cristo dijo, van a oír mis palabras, pero los espinos los van a sentir en ustedes en el modo de preocupaciones, afanes, codicias. Y será tan duro eso que ahogarán mi palabra. Ahogarán. Por eso, cuando nos damos cuenta de la situación de preocupación de alguien, dice uno, ¿qué le pasa a esta persona o a este hermano? ¿Qué le pasa? Le está dando mordidas a las espinas. Le está dando mordidas a las espinas. Está profundamente preocupado, profundamente afanado. Codicia con profundidad vía un afán. Pero lo que yo le hablé, dice el Señor, está siendo ahogado por lo otro. También es un mensaje. También es un mensaje. Esa partecita no la habíamos descubierto, como lo mencioné anteriormente. ¿No te has preguntado tú de ti mismo, qué me pasa? ¿Qué me pasa si yo voy?
Si yo oigo y trato de echarle ganas y oír, pero date cuenta que también en ti se levanta algo, que se cree alguien, pero no te va a espinar a ti. Los pensamientos tuyos conviven contigo, pero son para ahogar la palabra. Son para ahogar la palabra. De esas veces que de pronto, ¿por qué no ha venido fulanito o fulanita? Pues dice esto, lo otro. En la dimensión de lo espiritual, el análisis es cuando oímos lo que no procede de la boca de Dios. Allí ya estamos envueltos en una historia que no va a dar fruto. Nuestro terreno debe estar limpio de espinas, debe estar limpio de piedras y debe estar limpio de aves. Y la semilla debe caer profunda en el corazón. Eso es tarea personal. Tu terreno debe estar limpio de piedras, limpio de espinos. Fíjate, es muy ilustrativo, es bastante ilustrativo cómo dice el sembrador que un terreno comenzó con alegría a echar raíces, pero no tuvo suficientes raíces. Esa suficiencia, ¿de dónde la saca uno? De oír suficientemente. El oír suficientemente se traslada hasta tu vida, que tu vida echa raíces suficientes. Esa partecita es muy ilustrativa. En ocasiones, ante nuestra prisa por expresarnos cómo nos sentimos y por qué nos suceden cosas y por qué a veces no cuadran las cuentas y esto, ante nuestra prisa decimos esto. Pero si Dios dijo, y Dios dice, y yo me sé lo que dice. Sí, has respondido correctamente porque Dios dijo y ha dicho que alguien que no tiene suficientes raíces se aparta de la palabra. Esta parábola es la explicación de los estados espirituales, que son los que no se ven porque son internos, en los que se comportan las personas. Son 4 solamente. 4 solamente. 4 solamente. Entonces, versículo 18. Otros son como lo sembrado entre espinos. ¿Qué es un espino? También es un mensaje. Sabe a espina. También es un mensaje. Sabe espina. Es un mensaje espina que espera al mensaje semilla. Se esperan. Así como un ave espera al mensaje semilla, así como una piedra espera al mensaje semilla, así un espino espera a un mensaje semilla. Los mensajes de los sembradores. ¿Todo eso en mí? ¿Todo eso en mí? Sí. Por eso tu tierra debe estar limpia. Comienza a ver alegría, alegría, alegría. Échale ganas. No interrumpas
el desarrollo de tus raíces porque es firmeza, firmeza, firmeza. Yo no te puedo compartir mis raíces, literalmente hablando, pero sí te puedo poner a oír lo que oigo, la palabra de Dios, porque estoy siendo un sembrador para ti. Firmeza, firmeza. Amén. Oiga, esto está bueno. Versículo 19, pero las preocupaciones del mundo, preocupaciones y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran. Espérese. ¿Qué le dije? Si entran, son un mensaje también. Las oigo. Todo está en ese nivel, en el modo verbal. Todo lo espiritual está en ese nivel. ¿Cómo que entran? Preocupaciones, afanes, codicias, relaciones donde hay engaño. Dice, el amor por las riquezas los engaña y quieren poseer todas las cosas. Todo esto entra en ellos. Caray, pero ¿cómo entra? Oyendo cosas que se oyen dentro. Una preocupación se oye dentro. Un afán se oye dentro, es un mensaje. ¿Cuántos preocupados hay aquí? Llevan algo adentro. Llevan algo adentro. Pero el sembrador está poniéndole la palabra adentro. Listos con ese combate. Va a ser fiero, de cuerpo a cuerpo, listos con ese combate. No digan me rindo, porque ahogan la palabra. No digan me rindo. Tienen que dar la batalla. Amén. Aleluya. Y ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto. Pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan. Vamos a ver las varias versiones. Dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan, producen una cosecha que rinde. Vamos a ver otra versión, Dios habla hoy, dice, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan. En Mateo 13 dice, los que oyen la palabra del reino, y luego se abre dos caminos. Unos lo entienden y otros no lo entienden. Pero esa palabra, esa frase entender, no significa no se lo explican, no. Sino que unos lo obedecen y otros no lo obedecen. El mensaje lleva espíritu. La palabra es espíritu. Dios respalda su palabra. Dice que el espíritu y la palabra actúan en los que creen. En los que creen. Por eso nos llamamos creyentes. Porque el espíritu y la palabra operan en nosotros. Paso a paso. Nunca se le olvide la palabra firmeza. Usted oye la palabra, comienza a echar raíces y allí usted va midiendo su firmeza.
El oír, el oír, el oír, el oír, firmeza, firmeza, firmeza. Uno no solamente oye la palabra físicamente. Por ejemplo, al ratito dejo el micrófono y físicamente ya no estoy hablando, pero espiritualmente lo que oyó sigue teniendo volumen en su interior, ya no físicamente. Los oídos tienen cita para luego, pero usted puede hablar la palabra que oyó. Iglesia, eche raíces, dese firmeza por el oír continuamente. Es un oír abundante. Es un oír abundante. Amén. Yo estoy impactado por esa parábola en el asunto de un corazón cuando no tiene suficiente raíz. Entonces aquí es un asunto de suficiencia. ¿Cómo la gano? ¿Cómo la gano? Mi suficiente raíz, tenerla, es directamente proporcional a mi suficiente oír, hacerlo, oír, suficiente. Ya para concluir, por ejemplo, mi esposa me pregunta, ¿cómo es que tú preparas los mensajes? No te veo leyendo notas o algo. Este cuaderno está abierto, pero no estoy leyendo nada porque no lo traigo apuntado. Pero ¿cómo es que hablas? Es que está escrito, oirás adentro la palabra de Dios. Eso es lo que uno vive, lo oye adentro. Si no, ¿cómo uno puede hablar? Uno lo oye adentro. Esa es la realidad que te estoy compartiendo. Uno oye adentro la palabra y la dice. Hagan de cuenta que cuando estoy hablando, la estoy viendo, leyendo, invisiblemente. Y la estoy diciendo. ¿Y por qué uno puede hacer eso? Porque uno la oye. Es una escala física y lo demás es espiritual. Oye uno dentro del Espíritu de Dios. Es una realidad. Si al ratito predico otra vez, vuelvo a decir el mismo tema, otra vez, porque está adentro, sin notas, sin nada, así. Mateo 13, Marcos 4, y vámonos. ¡Sas! Porque ya es espíritu la palabra en uno, es parte de uno. Firmeza, firmeza, diga conmigo firmeza, firmeza, otra vez, firmeza, otra vez, firmeza. Y vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Josué descubrió que meditar en el mensaje que es procedente de la boca de Dios, que viene por el oír, y Dios nunca te pondrá a escuchar piedras, ni te pondrá a escuchar espinos, te pondrá a escuchar semillas. Dios nunca te pondrá a escuchar a un pajarito, te pondrá mensajes tan tiernos como una semilla, tan tiernos como una semilla, tan tiernos como una semilla. Óyelos en tu interior. Dale gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias al Espíritu de Dios, el que inspiró la palabra sagrada, el que nos presentó a la palabra espiritual, la palabra eterna,
en la forma humana que es palabra viviente. Oh Señor, gracias por tu palabra. Alabamos tu palabra más que cualquier otra cosa. Es la única palabra que tiene poder para salvar, rescatar, redimir. Por tu palabra fuimos redimidos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Palabra de salvación ha llegado a la tierra. Gracias por los sembradores, porque esta iglesia está en el reino de Dios y somos contados como ministros de la palabra, hombres y mujeres. He aquí la necesidad de hablar la palabra nos concierne, es una demanda que tenemos. Señor, gracias por darnos a conocer las cosas que estaban escondidas u ocultas desde antes de la fundación del mundo. Y las hablaste por medio de parábolas. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Señor. Oh Señor, tú le has hablado hoy a esta casa 3 veces la palabra firmeza. Les demandas firmeza porque los problemas como piedras están pesados. Porque el mundo preparará mensajes pesados, pero lo pesado no significa que tenga vida. Pero Dios prepara mensajes que tienen vida, aunque sean tan tiernos como una semilla, dice el Señor. Escúchalas y ponlos en tu terreno y no dejes que ninguna ave arrebate. Señor, esta casa se prepara como un solo hombre, teniendo todos un solo cuerpo, unánimemente. Se prepara para ir al campo del mundo. Y aunque haya cizaña, donde hay trigo, he aquí, Señor, la voz de los hijos del reino prevalecerá sobre la voz de los hijos del maligno. En el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, a esta casa, a los hombres y las mujeres, a los matrimonios y a los jóvenes. Fortalécelos porque van a ir entre espinos de otros, a ir entre las piedras de otros y a ir entre campos llenos de aves del maligno. Saldrán, Señor, y ministrarán la vida que hay en tu palabra. Gracias porque ellos están en el lugar correcto, en sus colonias, en sus barrios, porque ellos están delante de las personas que tú les has puesto en su vida para ministrarles la palabra. Bendecimos pues a todos los sembradores y sembradoras de la palabra. Bendecimos sus negocios, sus empresas, sus oficios, Señor, porque allí está la manifestación de tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Aleluya, qué precioso es cuando la iglesia ora.